Buenas noches, profesora. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio? ¿Estar bien? ¿Y si logran visualizar la pantalla? Sí, profesora. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recordando un poco lo que ya hemos trabajado en la clase pasada, a ver quién me podría manifestar. A ver, chicos. ¿Quién recuerda el tema desarrollado en la clase pasada? Chicos. Linda, Susana, Vilma, Kelly. A ver, es muy importante recordar el tema que hemos desarrollado en la clase pasada. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. A ver, estábamos iniciando y mencionando que es importante recordar el tema que hemos trabajado en la clase pasada. ¿Por qué? Porque el tema del día de hoy se complementa al desarrollo de la clase. A ver, Susana, ¿levantaste la mano? A ver. Susana, ¿puedes activar tu audio? Kelly. Profesora, buenas noches. La semana pasada hablamos sobre la lengua. ¿Qué hacer en uso de las lenguas? Hablamos la semana pasada. Habremos hablado de la lengua. ¿Estás segura? Hemos hablado de las funciones de la lengua, del lenguaje. Profesora, buenas noches. Yo soy nueva, así que no sé nada. Buenas noches, yo también soy nueva, Miss, y no sé nada todavía. Recién me estoy incorporando a las clases. Ya, justo por ello Sobre las estamos... características de la lengua.
trabajado la clase pasada, ¿ya? A ver, es muy importante recordar y diferenciar entre dos palabras, ¿sí? ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros hemos hablado la clase pasada, pero no de la lengua, ¿ya? Hemos hablado sobre el lenguaje, ¿ya, chicos? Hemos desarrollado el tema del lenguaje, que es muy diferente a lo que es la lengua. Cuando nosotros hablábamos sobre el lenguaje, decíamos, a ver, Fabiano, a ver, hay que tener cuidado con el audio, ¿ya, chicos? Buenas noches con todos. Sí, recuerden las normas básicas que debemos de respetar en cada una de las sesiones. Sí, es muy importante recordarlas y tener en cuenta que para participar hay que levantar la manito. Y si yo llamo al estudiante que levanta la mano, debería de activar su audio. Ya hace un momento han levantado varios, pero he llamado y no lo han activado. Entonces es muy importante porque si no, vamos a dar oportunidad a otro estudiante. ¿Sí? Muy bien, los que se conectan tarde, recuerden dar su saludo a través del chat porque también los leo, ¿ya? Entonces, les decía que nosotros cuando hablamos sobre el lenguaje, vamos a hacer referencia a la intención que tenemos al comunicarnos, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Cuando nosotros nos comunicamos, desarrollamos, ¿sí? O mejor dicho, manifestamos diversas frases, oraciones con una intención, con un objetivo. Por ejemplo, si yo digo, apaguen su micro, por favor, ¿qué estoy manifestando? ¿Mm? A ver, Josué, levantaste la mano. ¿El habla? Claro, él habla, pero no. ¿Con qué intención yo les estoy diciendo apaguen su micro, por ejemplo? ¿Una orden? Con una orden, Muy Miss. bien. Una Una orden. orden. Y si yo le digo a alguien, te quiero mucho, Es un sentimiento, es un expresar de un Eh, sentimiento. Está expresando sus es sentimientos. claro. Y si yo digo, por ejemplo, tus ojos son como dos luceros, Es Función poética. estoy Está manifestando un poema. Muy bien. Y si yo digo, por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, Miss. Fusión fática. es Pregunta. una pregunta, Miss. Función fática. ¿Ya? Y si yo digo, por ejemplo, el día de hoy se ha desarrollado una lluvia torrencial en Huaraz. Una Es noticia. una noticia y Un una aviso. información. Estoy. Noticia. Es Ujú, una información, Miss. exacto. Entonces, cuando yo me comunico con diversas intenciones. ¿Ya? Yo me voy a comunicar para informar, para dar a conocer mis sentimientos, para dar a conocer, no sé, causar extrañeza en el hablante, para manifestar, por ejemplo, voy a manifestar alguna emoción. Ahora, por ejemplo, si yo en clase digo, la manzana es un sustantivo, ¿qué función del lenguaje estoy haciendo uso? Pregunta, Miss. Estoy preguntando. Representativa. Cuando yo digo, la manzana es un sustantivo. Mañana. Consulta, creo, Miss.
¿Es indicando, una consigna? ¿Estás ¿Estaría informando a mí? confundiendo? O cuando yo digo el lenguaje es la intención que yo tengo para comunicarme. Una indicación. Están cerca, pero no. ¿Cómo es la pregunta, Miss? Información, Miss. Aparte de la Metalingüística. metalingüística. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre la misma lengua, ¿ya? Entonces, recuerda, el lenguaje es la intención comunicativa que yo tengo para poder comunicarme. ¿Por qué? Porque cuando yo me comunico con alguien, siempre me comunico con una intención, con un objetivo. No me comunico porque ya quiero hablar, sino que yo tengo un objetivo, ¿cierto? Si me caigo y me lastimo la pierna, ¿cuál es mi intención de llamar a alguien? Pidiendo un favor a que te ayudan a levantar algo Pedir así. ayuda. Pedir ayuda, ¿cierto? Entonces tenemos diversas funciones del lenguaje. La primera función del lenguaje es la función referencial, ¿cierto? Hemos dicho que la función referencial nos sirve a nosotros, ¿para qué? Para dar a conocer una noticia objetiva, ¿ya? ¿En qué se enfoca? En información objetiva, en información real, ¿ya? Esa es la función referencial. Ahora, luego tengo, por ejemplo, la función expresiva. ¿En qué se enfoca? En dar a conocer mis sentimientos. ¿Ya? Cuando yo digo te quiero mucho, o me duele la cabeza, o me duele el pie, entonces cualquier tipo de manifestación de expresar mis sentimientos es la función expresiva. ¿En qué se enfoca la función metalingüística? La función metalingüística se va a enfocar en dar a conocer, ¿sí? O en analizar profundamente a quién, a la lengua, ¿no? Cuando yo analizo al código mismo. Voy a enfocarme en analizar el código. ¿Qué es el código? En el idioma. Entonces, en el área de comunicación, nosotros constantemente estamos expresando el análisis sobre la lengua, ¿no? Al hablar sobre el lenguaje, sobre la lengua, sobre el sustantivo, sobre el artículo, sobre el pronombre. Entonces, todo el tiempo estamos analizando profundamente ¿a quién? Al idioma, ¿no? En el uso, en cómo nos sirve a nosotros para poder formar oraciones, ¿cierto? Entonces, en eso se enfoca, ¿ya? Ahora, ¿qué otra función tenemos? La función fática o de contacto. ¿Para qué nos sirve a nosotros la función fática o de contacto? ¿Para qué nos sirve?
A ver, ¿quién recuerda? ¿Nadie? ¿Cuándo yo hago uso de la función fática o de contacto? Cuando hablas con una persona, Ya, claro, cuando hablo con una persona, pero ¿cómo se Comunican. muestra? Cuando iniciamos una comunicarse conversación y terminamos, A ver, la función fática o de contacto se va a desarrollar cuando yo quiero obtener respuesta o consultar al receptor. ¿Qué sucede? Esta función frecuentemente se desarrolla cuando nosotros perdemos o tenemos interrupciones dentro del acto comunicativo. Cuando yo me comunico, por ejemplo, ¿sí? Siempre me voy a comunicar con, por ejemplo, pueden surgir ciertas perturbaciones. Entonces, ¿qué digo? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Están ahí? Entonces, ahí estoy manifestando o consultando si el canal está funcionando correcta. Emisor y receptor. Correctamente, ¿ya? Es cuando quiero corroborar si el canal está bien. Por ejemplo, ahora nosotros nos comunicamos por medio del internet, ¿cierto? Entonces, si el internet falla, ¿qué va a pasar? No hay receptor. cuando no nos podemos comunicar, ¿Qué va a suceder? no va a haber conexión. Se A va ver, la a ver, señal. concéntrense. Si el internet falla, obviamente que se va a ir la señal. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a tener que hacer yo para que ustedes me vuelvan a escuchar? Volver a conectarte, Miss. Pero yo no me doy cuenta, yo voy a seguir hablando. Por medio Llama de... una información a usted por privado, A ver. por privado. ¿A qué quiero llegar? Que cuando hay interrupciones, siempre nosotros vamos a buscar respuesta de la otra persona. Por eso es que al inicio yo digo, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Visualizan mi pantalla? ¿Cierto? Realizo esas preguntas. ¿Ya? Entonces busco, la función fática es para consultar si el canal funciona o no funciona bien. ¿Ya? En eso se enfoca. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, profesora. profesora. Sí, Miss. Sí, Muy Miss. bien. Ahora, luego tengo la función apelativa. Hace un momento me mencionaban que se usa para solicitar ruegos, o, ¿cierto? O dar una orden, pero no solamente órdenes, es cuando yo quiero o pido algo, ¿no? Por ejemplo, alcánzame un vaso de agua, por favor. Entonces, es un pedido, ¿no? Entonces, esa es la función Pidan más los niños. apelativa, ¿ya? Y órdenes también, ¿ya, chicos? Entonces, el lenguaje, recuerden, va a ser la intención que yo tengo para poder comunicar, ¿ya? Que yo uso. Eso es. Pero para que se desarrolle el lenguaje, va a tener diversos planos, ¿no? El lenguaje tiene diversos planos. ¿Qué nos dice acá? El lenguaje va a ser la facultad de comunicarnos
usando signos orales o escritos. Entonces, yo me comunico tanto manifestándolo de forma oral o de forma escrita. Y se concreta en el uso de una o más lenguas, ¿no? En una de más lenguas. Y se le considera como un fenómeno social, ¿no? Porque todos lo usamos, recuerden, todos usamos el lenguaje, ya todos lo empleamos. Lo que sí, o sea, pero mis otros hablan otro idioma, es que el lenguaje no es el idioma, es la intención que tú tienes para comunicarte. Y tú, así hables otro idioma, siempre te comunicas con una intención. Y ese es el lenguaje, ¿no? Ahora, tiene diversas funciones. Tiene función representativa, expresiva, apelativa, metalingüística, fático de contacto, poética o estética. ¿Sí? Ahora, ¿qué características tiene el lenguaje? Primero que todo, es racional. ¿Por qué diríamos que el lenguaje es racional? ¿Por qué será racional el lenguaje? A ver, nosotros decimos que el lenguaje es racional porque usamos la razón para poder comunicarnos, ¿ya? Cuando yo me comunico, utilizo la razón. De ahí deriva el nombre de que piensa antes de hablar, por ejemplo. Porque nosotros pensamos, analizamos y racionalizamos, ¿no? Ahora, otra característica es universal. ¿Por qué diremos que es universal el lenguaje? Porque todos los seres humanos compartimos esta capacidad. Exacto. Todos a nivel mundial usamos el lenguaje, ¿ya? Todos a nivel mundial, ¿ya? Es innato. ¿Por qué diremos que es innato el lenguaje? ¿Qué es innato? Porque sin el lenguaje no nos podemos comunicar más. ¿No nos podemos comunicar? Correcto, Miss. A ver, decimos que el lenguaje es innato, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros desde la barriguita ya nos estamos comunicando, o mejor dicho, nosotros nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Por eso es innato, porque el ser humano nace con esa facultad de querer comunicarnos y desde pequeños ya nos estamos comunicando, ¿cierto? A través de sonidos, de gestos, pero ya nos estamos comunicando, ¿sí? Ahora, el lenguaje es aprendido. ¿Por qué diremos que es aprendido? Porque durante que crecemos, cuando somos bebés, vamos aprendiendo a hablar poco a poco. Claro, vamos perfeccionando. Nosotros cuando somos muy pequeños, siento, nos comunicamos con diferentes sonidos, ¿sí? Pero a medida que vayamos creciendo, ¿sí? Vamos perfeccionando nuestro habla, ¿no? Nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Por eso es aprendido, ¿ya? Ahora, el lenguaje es convencional. ¿Por qué es convencional? Porque se va a adecuar al hablante, ¿ya? Al contexto.
Es simbólico porque se emplean signos, ¿no? Y de doble articulación. Chicos, ahora, es por ello que para que se desarrolle el lenguaje, vamos a desarrollar diversos planos, ¿ya? Los diversos planos del lenguaje, que va a involucrar tanto la lengua como el habla, ¿cierto? Ahora, la lengua es el sistema de signos, mejor dicho, es el código, ¿no? Que una determinada comunidad o grupo social lo emplea para poder comunicarse, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aprender un idioma, ¿no? ¿Qué nos dice? Su naturaleza, dice, es abstracta, es ideal y es psíquica, ¿no? O sea, que nace en nuestra cabecita. Y nos llega a nosotros como una herencia, ¿no? Como algo histórico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aprendemos el idioma que nuestros padres hablan, ¿ya? Eso es la lengua. Y el habla ya es la materialización, ¿no? Yo aprendí mi idioma y al usarla estoy haciendo uso del habla, ¿ya? Entonces, lengua, sistema de signos, el idioma, y habla es la materialización de la lengua, ¿no? Cuando yo lo hago. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? profesora. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Todo bien, Miss. ¿Sí? ¿Todo claro? Todo claro, profesora. Sí, Miss, todo bien. Todo ok. Muy bien. A ver, entonces, es así cuando decimos que la lengua va a ser necesaria para que el habla, dice, sea inteligible. ¿Qué quiere decir? Y produzca efectos, pero a su vez el habla va a ser necesaria para que una lengua se llegue a establecer y evolucionar, ¿no? Es fundamental, ¿ya? Por eso la relación entre los dos es de interdependencia. ¿Qué quiere decir? Que ambos se necesitan y se complementan, ¿no? Se necesita tanto la lengua como el habla. Ambos se necesitan para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aprendo un idioma, pero si ese idioma, por ejemplo, yo no lo hablo o no lo doy a conocer, ¿qué va a suceder? ¿Va a permanecer esa lengua o se va a eliminar? Se va a eliminar mis... Se va a eliminar. Se elimina. Se va a eliminar. Exacto. Se Hay muchas lenguas que Se se han elimina. desarrollado, ¿no? Claro, hay muchas lenguas que se han ido eliminando debido a que no se ha desarrollado, no se ha Como el hablado. quechua, mis, que ya no podemos hablar mucho y se está eliminando. Claro, como hay muchos, por ejemplo, que han dejado de hablar el quechua, ¿cierto? Pero ahora, por ejemplo, se pone como regla básica el conocer ese idioma, el hablarlo. ¿Por qué? Porque estaba en proceso de extinción, ¿sí? Muy bien, ¿qué nos dice? Y Todo aquello en la que el Aymara lenguaje también social, está que cultural, no se habla mucho. ujú, ¿sí? En el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, refleje el hábito importante. Pues, ¿qué va a hacer? Limita su libertad expresiva, ¿ya? Entonces, esa es la lengua, ¿ya? La lengua es ese, es el idioma que nosotros usamos para poder comunicarnos, ¿sí? Ahora, entonces, un idioma va a sufrir o va a tener diversas variaciones, ¿ya? Un idioma tiene diversas variaciones. Tiene el dialecto, ¿no? Una de las variaciones es el dialecto.
¿Qué es el dialecto? Es aquella variación que adquiere una lengua en un determinado lugar, ¿no? Este puede ser un país, una región o una zona, ¿no? Ese es el dialecto, ¿no? La variación que va a tener un idioma, ¿sí? En un determinado espacio. Ahora, aquí el castellano que habla el limeño no va a ser idéntico al que habla el piurano o el loretano, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, el dialecto más notorio que nosotros vemos o que tiene gran diferencia, ¿cuál es? ¿Con quién es? El más notorio. ¿Con quién se Más desarrolla? es el de Piurano, Miss. Con los Con los de Piura, pero más notorio es con los de la selva. Si ustedes se han percatado, selva, Miss. los de la selva se comunican de una manera muy diferente, ¿no? O sea, utilizan el mismo idioma, pero su forma de hablar es cantando, ¿cierto? ¿No? Entonces, ellos, por Exacto, ejemplo, lleva como es un tono notorio de... la diferencia que tiene en su dialecto. ¿Ya? Entonces, ese es el dialecto, ¿no? Va a tener a nivel fonético, a nivel del sonido, a nivel sintáctico, a la forma de elaboración de las oraciones, a nivel morfológico, que es en la formación de las palabras, y a nivel semántico, ¿no? Que es en cuanto al significado de cada una de ellas, ¿no? Entonces, la variación dialectal siempre va a tener diversos factores, ¿no? Pero el más notorio, como les decía, es rápido de identificar, es con los de la selva, ¿no? Tú te vas a poder diferenciar entre una persona que es de la selva con una persona que es de la costa o de la sierra, ¿no? Porque su habla o su forma de hablar es muy diferente. Por ejemplo, a nivel fonético, los de Lima dicen calle, por ejemplo, ¿no? Y los de provincia decimos calle, ¿no? A nivel sintáctico, por ejemplo, en la formación de las oraciones, decimos de la esquina de su casa, su kiosco, está, por ejemplo. Entonces, la oración, por ejemplo, está un poco desordenada, ¿no? Es como lo interpretan. A nivel morfológico, por ejemplo, decimos diversas variaciones, ¿no? A un pan pequeño yo le puedo decir pancito, pancico, panecillo, ¿cierto? Y a nivel semántico, por ejemplo, en cómo se define, qué significa, ¿no? Por ejemplo, yo acá en Perú, si yo digo, ese viejo está salado, ¿qué significará? Si yo digo, ese viejo está salado, ¿qué significará? Que tiene mala suerte. Que el señor tiene mala suerte. Y esa persona Que el señor tiene mala suerte. Que tiene mala suerte. Que tiene mala suerte. Ujú. Pero yo en Chile digo eso, ¿significará lo mismo? Miss. No. No. No va a significar lo mismo, ¿cierto? Por No, ejemplo, Miss, cada país tiene su manera de de hablar. Ujú. Ahí, por ejemplo, se va a significar que la ropa está costosa, está cara. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Pues, la variación dialectal Sí, profesora. va a tener diversas variaciones, tanto a nivel fonético, sintáctico, morfológico y semántico, ¿no? Tiene diversas variaciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Ninguna, Miss. Ninguna, Miss. ¿Ninguna? Muy bien. No, Miss. ¿Será la única variación dialectal? No. ¿Ya? Tenemos otra variación que es el sociolecto. El sociolecto ya es una variación de la lengua que se va a presentar de acuerdo a la sociedad a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Es una variación sociocultural, ¿no? Nosotros nos diferenciamos también por el grupo social al cual pertenecemos y nos diferencia, ¿no? Es como que, por ejemplo, yo me relaciono con personas que
todo el tiempo han estado controlados por los padres y personas que siempre han tenido la libertad. Entonces, estos dos grupos de personas, por ejemplo, ¿tienen diferencia o no tienen diferencia? Sí, tienen diferencia. Sí, En su forma de hablar, ¿no? Algunos de ellos tienen, por ejemplo, como que más términos un poco más de calle, más, se podría decir, coloquiales, ¿no? Entonces hay cierta exactamente. variación. Y también, por ejemplo, no solamente eso, puede haber, por ejemplo, por el grado de instrucción, ¿no? Entonces, se va a caracterizar, ¿por qué? Porque la lengua va a variar de profundidad, ya sea social y en extensión por variación geográfica, ¿no? Las diferencias de hablas dentro de una comunidad se van a ver influenciadas debido a los factores geográficos, ¿no? Y la línea de separación de una lengua va a estar determinada por la posición socioeducacional, ¿no? Según nuestro nivel académico también, no solamente el grupo social al cual pertenecemos, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Ahí tenemos al interlecto, al mesolecto y al idiolecto, ¿no? El interlecto es la variación entre dos lenguas, al mesolecto intermedio entre lo culto y lo vulgar, y el idiolecto que es propio de cada individuo. De ahí es que nace el famoso, ¿sí? Triángulo de los niveles de la lengua, ¿ya? De ahí viene el famoso triángulo de los niveles de la lengua, ¿no? Donde nosotros nos podemos ubicar y diferenciar, ¿no? Nosotros ahí podemos, por ejemplo, determinar, ¿no? ¿No? El nivel, por ejemplo, subestándar, estándar y el nivel superestándar, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen un lenguaje vulgar, popular, de calle, con groserías, ¿no? Por ejemplo, hay personas que constantemente o cotidianamente siempre se comunican con términos groseros, ¿no? De faltas de respeto, que ya es su habla cotidiana, ¿no? Su habla coloquial. Entonces, ¿qué quiere decir? Es ahí las personas se van a encontrar en el nivel subestándar, ¿no? Un lenguaje popular, un lenguaje vulgar. Y sí, ¿no? Hay personas que tienen o se encuentran en ese nivel, ¿no? Luego tengo el nivel estándar, ¿no? Que es un lenguaje culto, coloquial. Más que todo se diferencia porque no se da a conocer, ¿no? Con groserías, ¿no? Es tu habla cotidiana, pero con respeto, ¿no? Como tú te comunicas con tus padres, con tus amigos. Entonces tiene un lenguaje coloquial, tiene un lenguaje culto, ¿sí? Y el nivel super estándar ya es un lenguaje literario, ¿no? Es un poco más especializado, donde, por ejemplo, acá se van a encontrar los científicos, ¿no? Los literatos, los escritores, se encuentran dentro de este grupo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Todo claro, profesora, muchas gracias. Sí, entonces, de acuerdo a ello, por ejemplo, ustedes se pueden ya verificar en qué nivel de la lengua se encontrarán. Profe, Ya ahí ustedes pueden ubicarse, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la variación de la lengua según el sociolecto. Lo que sí debemos de diferenciar es, ¿sí? La
la jerga y la replana, ¿no? La jerga, según la Real Academia Española, nos define como un lenguaje especial familiar que usan entre sí los individuos, ¿no? Los individuos que tengan confianza, ¿no? ¿Para qué? Para determinar o diferenciarse de ciertos grupos, ¿no? Y estos no solamente los hacen de la lengua cotidiana, ¿no? Sino también de algunas profesiones, algunos oficios, ¿no? Tienen diversos términos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes tienen diversas frases o términos que usan, ¿sí? O que lo emplean, pero solamente dentro de su grupo de amigos, ¿no? Entonces, tienen ciertos términos que solamente ellos entienden y comprenden. Entonces, esa es una jerga, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dan estas jergas? Se dan porque las personas van a estar determinadas por su grupo social para diferenciarse, ¿no? Y por la corrupción del lenguaje ordinario, ¿no? Acá tenemos diversos tipos de jergas, ¿no? Tenemos jergas profesionales, jerga social de argot, ¿no? Tengo, por ejemplo, la jerga familiar, la jerga de móvil, ¿no? Que son frases o términos cotidianos, ¿no? La jerga profesional, por ejemplo, los términos que usan los médicos, los filósofos, los científicos, los matemáticos, dentro de su grupo social nada más y que solamente ellos van a comprender. La jerga social o argot dependería de los oficios, ¿no? Los deportistas, por ejemplo, los deportistas tienen una forma de comunicarse. Los jóvenes, los cazadores, los informáticos, ¿no? La jerga familiar, por ejemplo, son términos o frases que solamente tu grupo familiar conoce y eso se puede diferenciar de los demás, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una jerga, dice afanar. Afanar tiene dos significados de acuerdo a tu contexto. Por ejemplo, digo, deja de estar afanando a esa chica, no quiere nada contigo. Ahí, por ejemplo, ¿qué significará? ¿Mm? ¿Qué significará ahí? Entiendo, profesora. ¿Qué le está pretendiendo? Que le está pretendiendo, que lo está enamorando. Pero si yo digo, estaba por la avenida Universitaria y me afanaron la billetera. Lo robaron, Miss. Lo Me asaltaron. robaron. Claro. Y a la tela, por ejemplo, que significa vestir elegante, ¿no? Por ejemplo, a ese lugar tienes que ir a la tela, si no, no ingresas, por ejemplo. Entonces, que tienes que ir elegante, ¿no? O mete el trago bien caleta, si se dan cuenta, mancamos, por ejemplo. Ahí, ¿qué significará caleta? Escondida. A escondidas, escondidas. Escondidas, claro. Discreto. Pero hay que diferenciar, sí, las jergas sociales, los debemos de diferenciar de las jergas delincuenciales o conocida como la replana, ¿ya? La replana o la jerga delincuencial son términos que solamente, como bien dice su nombre, los delincuentes lo van a manifestar o lo van a emplear, ¿sí? Por ejemplo, a Esteban lo enfriaremos por maloso. Ahí, ¿qué significará, por ejemplo? Matar. Matarlo. Que lo van a matar. Exacto. ¿Ya? Diferencia. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, Miss. De todo lo que estamos hablando, está en el examen, en el módulo. En la teoría, claro que está. Ya, ya, Miss. Gracias. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda?
No, profesor. Muy bien, entonces no hay dudas, no hay consultas. Vamos a desarrollar esta actividad, ¿sí? Y vamos a determinar qué nivel encontramos, culto, coloquial, familiar o vulgar. A ver, para ello les voy a dar 3 minutos para que lo puedan desarrollar. Miss, coyuntura puede ser crecer. ¿Cómo? Coyuntura puede ser crecer o detractor. No. Es Tienen que colocar si es coloquial, si es culto, si es vulgar, o sea, si el término se usa a nivel culto, a nivel coloquial, familiar o vulgar. ok. Miss, la primera electrocefalograma es culto. A ver, hay que levantar la manito, por favor, porque yo voy a tomar participación de acuerdo a cómo están levantando en el orden en el cual están levantando su mano. Ay, Miss, disculpa, me olvidé. Miss, la primera electroencefalograma es culto. A ver, vamos a ver un ratito, por favor. Quiero que todos trabajen.
Miss, estúpido es vulgar. Muy bien, a ver, empezamos con Jesús Llave. Jesús, ¿puedes activar tu audio, por favor? Jesús, chicos, por favor, los que van a participar cuando se les solicite, hay que activar el audio, ¿ya? A ver, Vanessa. Sí, Miss. Vanessa, contigo, electroencefalograma. ¿En qué nivel se hablará? ¿Culto, coloquial, familiar, vulgar? Culto, Miss. El nivel culto. Muy bien, Vanessa. A ver, coyuntura, Vanessa. ¿Qué será? Coyuntura. Familiar, Miss. ¿Será a nivel familiar? A la reunión para... podría ser, por ejemplo, en una oración para que lo usen, ¿no? A la reunión hubo mucha coyuntura, por ejemplo. Culto, coloquial, familiar o vulgar. Nivel coloquial, ¿ya? A ver, Josué Israel Delgado Galvez. Profe, Conducí, conducir, conducí, coloquial, coloquial. Detractor, Vulgar. detractor, a ver, detractor. Juan es mi detractor, por ejemplo. culto, Culto. Catear, tatear, catear, que tatear, significa descubrir, crear. ¿Qué nivel será? coloquial, Nivel coloquial. culto. ¿Ya? Yo digo, por Sigue siendo ejemplo, culto. agüelo. Ujú. Agüelo. Es que, profe, son palabras que primera vez es que escucho.
Por ejemplo, mi abuelo, por ejemplo, en vez de decir abuelo, yo digo abuelo. Ah, entonces ese sería como un familiar. Vulgar, Miss. Familiar. Familiar. Familiar, Miss. Familiar. Muy bien. A ver, Linda Rincita. Gracias, Josué. Bueno, profe. Linda. Sí, Miss, crecer Crecer. coloquial, Coloquial. A moto. Me iré a moto. culto, ¿A culto? ¿A moto? Coloquial. coloquial, Coloquial o familiar. ¿Ya? Seguimos, Isabel. Presente, Miss. Estúpido. Isabel, estúpido. Vulgar. Vulgar, muy bien. Resbalar. Vulgar. Culto, Miss. Resbalar. Vulgar, profesor. Resbalar, chicos. Resbalar no es un término vulgar. No, no es. Coloquial, Miss. Coloquial, Miss. Coloquial. Coloquial. Me iré al cole. Coloquial. Coloquial. Y sexagenario. Culto. Sexagenario. Familiar, Miss. Vulgar. ¿Ya? Culto. Culto. Familiar. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, Miss. No, Miss. Ninguna. no, profesora. Muy bien, No, chicos. profesora. Dudas, no hay consultas. Nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense